Continuamos entonces con nuestro estudio de los medios de gracia. Hemos aprendido entonces que los medios de gracia son instrumentos que Dios estableció, que Dios dio a su iglesia, uno, para salvación, dos, para santificación de su pueblo. Cuando hablamos de que estos medios son para salvación, estamos diciendo particularmente a través de la palabra predicada, que es ese medio que Dios estableció para llamar eficazmente a sus ovejas, para traspasar a cada uno de los suyos a través de la predicación del Evangelio. Pero ese mismo medio que es eficaz para salvación, también es un medio eficaz para nuestra santificación. Y aprendimos entonces que la palabra es el medio de gracia central para la iglesia y para el creyente. No hay un medio de gracia más importante que este. No hay un medio que pueda igualar o proveer lo que la palabra de Dios expuesta fielmente provee a la iglesia. Es por eso que la iglesia no necesita más cosas aparte de la predicación. Ella es suficiente, ella es poderosa, ella es eficaz para transformarnos a la imagen del varón perfecto. Vimos también la cena del Señor como un medio de gracia que Dios nos ha dado para seguir fortaleciendo al creyente cada vez que se reúne con el cuerpo de Cristo para tomar la santa cena del Señor y recordar que podemos sentarnos a la mesa gracias a lo que Cristo hizo, que somos dignos de estar en la mesa no por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo, pues Él vivió la vida perfecta que no podíamos vivir para luego imputárnosla. Nos sentamos a la mesa para celebrar el establecimiento de un nuevo pacto, un pacto que es por gracia, al cual tenemos acceso por lo que Cristo hizo y no por lo que nosotros hicimos o haremos. Hoy vamos a ver otro medio de gracia que en la luz de la Escritura se denomina el bautismo. Recordemos entonces que los medios de gracia ayudan al creyente en su peregrinaje en medio de este mundo caído. Mis hermanos, cada día que pasa nuestra armadura se debilita, el combate es recio, estamos mortificando nuestro pecado y esto trae un gran desgaste. Esto nos debilita en gran manera. Estamos luchando y haciendo frente al mundo y a esas ofertas continuas que nos hace para desviarnos del camino. Estamos haciendo frente a diario con las artimañas de Satanás y esa lucha continua fatiga al creyente, lo debilita. Pero el Señor ha dado a su iglesia los instrumentos necesarios para renovar sus fuerzas, para que pueda seguir caminando en medio de este mundo caído sin ser vencido y derrotado, asegurando su llegada firme al final de esta carrera. Acompáñeme a Mateo 28, versículo 18 al 20. Mateo 28, versículo 18 al 20. Y acercándose Jesús les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Señor, quiero darte gracias por tu palabra escrita. Quiero darte gracias porque ella contiene todo lo que necesitamos para ser fortalecidos, para crecer en la comprensión de quién eres, para caminar firmes en medio de este mundo y llegar seguros a la meta de nuestra salvación. Gracias por esta noche, gracias por los hermanos que acá están presentes, y concédeme como tu siervo y como tu mensajero hablar fielmente tu palabra
para que hoy tu pueblo sea fortalecido y beneficiado a través de la predicación pública de la Escritura. Esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estas son las últimas palabras que Jesús dio a los discípulos en primera medida, pero que naturalmente iban extendidas a toda la iglesia. En estas últimas palabras, Jesús da una clara instrucción a los apóstoles y los instruye de manera particular en varios aspectos. Note que hay un orden. Lo primero que dice es: anuncia que le ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Al anunciar su autoridad y su señorío sobre la creación, al anunciarles que recuperó lo que el primer Adán perdió, al anunciarles que ha vencido a aquel a quien Adán le había entregado las llaves de este mundo, al vencerlo en la cruz y al vencer a todos los que le sirven, está diciendo: he aquí a su Salvador, a quien tiene autoridad sobre el cielo, pero también sobre toda la tierra. Luego de anunciar esta certeza de su omnipotencia, de su soberanía y señorío, les da un mandato: haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El orden es: hagan discípulos y a esos discípulos bautícenlos. A esos discípulos les deben, versículo 20, enseñar a guardar todo lo que les he mandado. Y al hacer esto da una promesa: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Cuando la iglesia se ocupa de enseñar todo lo que Dios ha mandado, de hacer discípulos y bautizarlos, la iglesia puede estar convencida de que Cristo mismo está con nosotros y lo hará hasta el final. Así que la gran comisión no puede reducirse o resumirse en predicar el evangelio. Yo no estoy cumpliendo con la gran comisión solo cuando anuncio el evangelio. La gran comisión está acompañada de la predicación del evangelio, pero también de hacer discípulos de aquellos que escuchan el evangelio que predico. Y a esos que estoy discipulando, debo enseñarles todo lo que Cristo mandó. Y eso que Cristo mandó incluye el bautismo. Así que nuestra tarea de discipulado, en un sentido, culmina o llega a su primer término cuando aquellos que estamos discipulando van a las aguas. Y aunque este mandato en primera medida es a los apóstoles, por consiguiente a la iglesia en general, también es un mandato para cada creyente en particular. Cada uno de nosotros, escúchenme bien, tiene un mandato de parte de Dios: predicar el evangelio, hacer discípulos, enseñarles todo lo que Cristo enseñó y bautizarlos. No quiere decir que ustedes, como ovejas, van a bautizar. Lo que quiere decir es que somos responsables de acompañar a aquellos que estamos discipulando hasta las aguas. Es ahí donde podemos decir: Señor, estoy cumpliendo con esta gran comisión. Pero hoy no nos vamos a centrar en la gran comisión. Hoy nos vamos a centrar en el bautismo como medio de gracia. Cómo el bautismo fortalece al creyente. Cómo el bautismo es un instrumento que Dios utiliza para renovar al creyente en su peregrinaje. Primero, se hace necesario que aclaremos algunos aspectos sobre el bautismo. El bautismo no es para salvación. Cuando hablamos de que el bautismo es un medio de gracia, no es un medio para salvar.
es un medio que señala la salvación, no la produce. La Iglesia Católica Romana enseña una herejía al anunciar que el bautismo es para perdón de pecados, es para salvación. Esto es contrario a lo que la Escritura enseña. La Escritura enseña que el perdón de pecados y la salvación viene por la fe en Cristo, no por el bautismo. El bautismo no perdona pecados ni salva a las personas. Decir que el bautismo perdona pecados o salva es decir que la salvación es por obras y no por la fe. Es decir que la salvación es por rituales externos y no por una obra interna. Así que aquellos que dicen que el bautismo salva o perdona pecados están enseñando una herejía. Están enseñando algo contrario a lo que la Escritura enseña con respecto a la salvación. Pero el texto que acabamos de leer también nos enseña que el bautismo es un mandato que Cristo da a quienes, a toda la humanidad, no, a los discípulos, a los que han creído en Cristo, a los que han puesto su fe en Él y se han arrepentido de sus pecados. Todo aquel que cree y se arrepiente de su pecado debe bautizarse. Tiene que sumergirse en las aguas como la Escritura lo enseña. Y la Escritura muestra que este medio de gracia también tiene una forma en la que debe ser administrado. Vimos entonces que es un mandato, ¿cierto? Vimos entonces que no es para salvación ni perdón de pecados, sino para señalar, representar, simbolizar el perdón de pecados y la salvación que se obtiene por fe en Cristo. Pero también hay una forma de administrarlo. ¿Quién administra el bautismo? La Iglesia de Cristo. ¿A través de quiénes? De los ancianos que han sido establecidos en la iglesia local. La Biblia nos muestra que el bautismo es administrado no a bebés, no a niños, sino a creyentes. Por eso como iglesia somos credo bautistas. Solo bautizamos a personas que han creído en Cristo y se han arrepentido de sus pecados. Y un bebé no tiene esta facultad. Solo alguien que tiene la capacidad de razonar y comprender su condición de pecado y la necesidad de un Salvador. Y todo el Nuevo Testamento nos da un claro registro de esto. Jesús fue bautizado siendo hombre. Pablo fue bautizado siendo un adulto. Lidia fue bautizada siendo adulta. El Nuevo Testamento no tiene un solo caso de bautismo de infantes. ¿Por qué? Porque el bautismo es una señal del nuevo pacto establecido para creyentes, distinta a la señal del antiguo pacto que fue establecida en todo el que nacía de Abraham. Por eso el antiguo pacto y el nuevo pacto son dos pactos distintos. No podemos decir, como lo dicen nuestros amados hermanos presbiterianos, que la circuncisión fue reemplazada por el bautismo y por eso bautizan infantes. No. El bautismo no reemplazó la circuncisión del antiguo pacto. El bautismo es una nueva señal de un nuevo pacto que es establecida para un pueblo en particular. Ahora, el bautismo entonces ha sido establecido para la iglesia de Cristo
administrado por las autoridades asignadas a la iglesia, los ancianos. El bautismo no debe ser administrado por una mujer, por una pastora, por una profeta, porque la Biblia muestra que este oficio no fue dado a una mujer, sino a los hombres. Y esto ya lo hemos hablado, no porque haya superioridad o inferioridad, no, son roles distintos y debe ser administrado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso estos movimientos llamados los solo Jesuses o los unitarios están violentando la Escritura, porque la Escritura ordena que el bautismo sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y ordena que sea a creyentes, no a niños. El bautismo debe administrarse una sola vez. La cena del Señor es un medio de gracia que se administra con frecuencia, pero el bautismo debe ser administrado una sola vez sobre el creyente. Hay personas que de manera errónea sienten que necesitan bautizarse para estar más cerca de Dios. Es que voy a bautizarme para mejorar mi relación con Dios. No. El bautismo no es por un sentimiento, el bautismo es por un mandato, porque quiero representar, anunciar cuando voy a las aguas lo que el Señor dice que el bautismo representa, y ya lo vamos a ver en detalle. El bautismo representa nuestra unión con Cristo en su muerte, pero también en su resurrección. Estamos diciendo, reconozco que Cristo es mi sustituto y que murió en la cruz, que yo he muerto con Él y ahora resucito con Él. ¿Y un bebé puede reconocer estas cosas? ¿Un niño puede decir soy pecador y necesito un Salvador? No. Por eso vemos que en todo el Nuevo Testamento el bautismo fue efectuado sobre creyentes, no sobre bebés o infantes. Así pues, el bautismo es la palabra hecha visible. Los sacramentos u ordenanzas son señales que apuntan a algo. Y cuando los guardamos, estamos representando, estamos anunciando lo que Dios dice que ellos comunican. Cuando estamos celebrando un bautismo, no solo estamos celebrando que hay una persona que ha creído en Cristo y no irá al infierno. No, estamos también celebrando toda la operación redentora de Cristo en esa persona. Es decir, no estamos diciendo, qué bueno que esta persona se bautizó para no condenarse. No, el bautismo no salva. Estamos diciendo, Señor, gracias porque tú te entregaste en nuestro lugar. Gracias porque hemos muerto contigo y ahora hemos resucitado una nueva criatura, una nueva persona, y en ti estamos seguros que cuando llegue la muerte resucitaremos juntamente contigo. Es decir, que el centro del bautismo no es quien está viviendo el bautismo, aunque es importante. Es lo que estamos recordando al ir a las aguas, a Cristo y toda su obra redentora. Pero para poder tener mejor claridad de lo que estoy diciendo, acompáñeme por favor a Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Versículo 1 al 4. La palabra de Dios dice, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Aunque hoy no me voy a detener a estudiar todos los detalles del bautismo, porque hoy quiero mostrarlo más como un medio de gracia que como una enseñanza sobre el bautismo en particular,
quiero que notemos algunos aspectos. Lo primero que Pablo está anunciando es que cuando somos bautizados, ¿de qué bautismo está hablando en este momento? Recuerde que bautismo o bautizo significa sepultura, sumergirse en. Pablo está anunciando el momento en que una persona cree en Cristo, en ese momento es bautizada, es sumergida en Cristo. Ese es el bautismo espiritual y natural que sucede en el mismo momento cuando alguien cree en Cristo y se arrepiente de su pecado. Esa unión con Cristo, que es por la fe, luego se representa públicamente a través del bautismo en las aguas. No es que cuando voy a las aguas esto que Pablo está anunciando sucede, no. Cuando voy a las aguas para hacer público que esto ya sucedió, que esto ya lo experimenté, que ya fui unido a la muerte de Cristo. Entonces, primer punto del bautismo. El bautismo en agua nos recuerda la muerte de Cristo. ¿Por qué no la recuerda? Porque era necesario que el varón perfecto, el justo, muriera por los injustos. Que el hombre, Dios hecho hombre, viviera una vida sin pecado para luego imputárnosla a nosotros, pero luego Él tomaría sobre sí el pecado del pueblo que vino a pagar y se presentaría como sustituto y moriría recibiendo toda la ira de un Dios santo, santo, santo que debía recaer sobre el pueblo que vino a salvar. Cuando una persona entonces está yendo a las aguas, está diciendo, voy a las aguas porque creo que Cristo es mi sustituto, porque creo que Él murió para recibir la ira que yo merecía recibir. Quiero ir a las aguas para que todos sepan que creo que Cristo vivió la vida que yo no podía vivir y me la ha otorgado por gracia. Creo que su muerte era necesaria para mi salvación. Eso es lo que estoy diciendo cuando voy a las aguas. Pero lo segundo, dice Pablo, por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte. Cuando vamos a las aguas, entonces estamos señalando, mostrando otra realidad. Que el viejo hombre ha quedado sepultado, ha muerto. La deuda que teníamos con la ley ya ha sido saldada. Ya no se nos puede juzgar por los pecados que cometimos, porque Cristo pagó por ellos. Entonces, cuando vamos a las aguas, digo, estoy celebrando que he muerto y ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí. Las aguas no producen esto, lo anuncian. Esto sucede mediante la fe en Cristo, pero el bautismo lo anuncia. Así que en el bautismo estamos significando, simbolizando, recordando, señalando la necesaria muerte de Cristo para perdón de pecados. Nuestra muerte, la muerte del viejo hombre. ¿Pero qué más? A fin de que como Cristo resucitó dentro de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros. Cuando vamos entonces a las aguas, estoy diciendo, sí, creo y celebro y agradezco la muerte de mi Redentor sin pecado. Sí, estoy seguro de que el viejo hombre ha recibido su condena. He muerto, pero ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Pero también celebro y le anuncio a todos que creo que cuando la muerte venga, esta no podrá retenerme, porque resucitaré juntamente con Cristo. ¿Para qué? Para que andemos en novedad de vida, es decir, en una nueva vida. Entonces, cuando el bautismo se convierte en un medio de gracia, ¿cómo opera
como medio de gracia. Cuando nosotros recordamos cada uno de los aspectos del bautismo, entendemos que el bautismo es una predicación tangible del Evangelio. Cuando un creyente peca, cuando un creyente se está desviando a derecha o a izquierda por causa del pecado, muy seguramente va a empezar a experimentar dudas sobre la seguridad de su salvación. Pues es uno de los problemas que ocasiona el pecar. Viene la duda acerca de nuestra salvación. Es ahí donde el bautismo se convierte en un medio de gracia. Pues cuando he pecado, debo recordar aquel momento en que he ido a las aguas. Debo recordar aquel día que con toda seguridad y convicción dije, creo en la muerte de mi Señor. Creo que Él es mi sustituto y ha pagado por mis pecados pasados, presentes y futuros. Creo que aunque he pecado, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, ya no soy el hombre que un día era, porque ese viejo hombre ha sido sepultado juntamente con Cristo. Así que aunque he pecado, correré a arrepentirme de mi pecado, pero no dudaré de la salvación tan grande que mi Cristo me ha provisto. Y aunque he pecado, estoy seguro que la muerte vendrá, pero esta no me privará de resucitar con mi Señor y Salvador, pues así Él lo prometió y así Él lo logró en la cruz. Es ahí cuando el bautismo fortalece al creyente. Por eso la iglesia necesita participar del bautismo de los nuevos creyentes. Cuando nosotros vamos al bautismo de un nuevo creyente, estamos viendo la palabra de Dios enseñada de una forma visible. Y al ver cómo un hombre o una mujer van a las aguas, volvemos a ser fortalecidos y decimos, oh Señor, tu palabra sigue avanzando con poder. No tengo razones para dudar de lo que tú hiciste en mi favor y de lo que sigues haciendo en favor de tu iglesia. Cuando vemos que van más personas a las aguas, estamos diciendo, Señor, tu palabra se cumple. Y seremos fortalecidos y seremos animados. Por eso es tan importante tener memoria continuamente de nuestro bautismo y lo que esto representa. Pues la culpa del pecado va a venir más veces de lo que queremos. Pero ahí recordaremos, Señor, ninguna culpa podrá permanecer en mí, pues tú pagaste eficazmente por este pecado. Tu expiación fue eficaz y satisfactoria. Tú has propiciado la justa ira de un Dios santo. Y nada ni nadie podrá dañar lo que tú ya hiciste en mí y lo que yo anuncié cuando fui a las aguas. Mire lo que dice Colosenses, capítulo 2, versículo 11 al 14. En él también fuisteis circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo, habiendo sido sepultados con él en el bautismo. ¿Fuimos qué? Sepultados. ¿Con quién? Con Cristo, en el cual también habéis resucitado con él por la fe en la acción del poder de Dios que le resucitó dentro de los muertos. Y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Es por eso el bautismo, un medio de gracia que nos recuerda lo que Cristo hizo en nosotros. Una obra perfecta que nada ni nadie podrá dañar.
Así como el pacto de Abraham, entonces era una señal que presentaba a alguien como parte de este pacto a través de la circuncisión, apuntando a una promesa. En el nuevo pacto hay una señal de esa promesa evangélica de la gracia de Dios. Y esa señal es el bautismo. El bautismo proclama que estoy unido a Cristo y que soy beneficiario de todas las promesas de ese nuevo pacto. De un pacto que es mejor que el primero. Podemos recordar a través del bautismo que somos miembros del nuevo pacto, de este pacto de gracia. Un pacto por el cual hemos sido sepultados con Cristo, pero también resucitaremos con Él. El bautismo entonces no debe ser visto solo como una celebración de algo que quedó atrás y que ya no tiene ninguna incidencia en nuestro presente y nuestro futuro. No, el bautismo es un acto en el pasado que sigue fortaleciendo nuestra fe en el presente y en el futuro, porque es la señal del pacto, es la señal visible de que algo invisible ya sucedió. El bautismo debe alentarnos a recordar la obra que Cristo ya hizo en nuestro interior. Cuando alguien es bautizado en la asamblea de creyentes, tenemos un sermón visible, una representación visible de una realidad espiritual. Pero este bautismo, esta señal externa de algo interno, está acompañado de algo importante. Romanos dice en el capítulo 6, en el versículo 4, así también nosotros andemos en novedad de vida. Este instrumento de gracia que es administrado a un creyente, no solo lo fortalece para seguir caminando en medio de este mundo caído, sino que garantiza y asegura que dará inicio a una novedad de vida, a una nueva vida. Un bautismo real está acompañado de una nueva vida que ya se viene manifestando desde el momento en que alguien creyó. Cuando alguien ha creído verdaderamente y es bautizado, es sumergido, es sepultado con Cristo, inicia una nueva vida. Y esa nueva vida se ratifica al ir a las aguas, a decir, hermanos, ahora vive una nueva persona, ya no la que antes ustedes conocieron. Los invito a mi entierro, pero los invito también a mi resurrección en Cristo. Pero si no hay una novedad de vida después del bautismo o previo a un bautismo, podemos creer que ese bautismo es un bautismo ilegítimo o falso. Cuando nos estamos bautizando, estamos recordando que tenemos una vida espiritual que no ganamos, sino que fue concedida con base a los méritos de Cristo. Cuando vamos a las aguas no estamos diciendo gané la salvación. No, estoy diciendo, estoy celebrando que Cristo me concedió una salvación que no merecía. Estoy celebrando que Él fue a morir en mi lugar. Estoy celebrando que he muerto al viejo hombre. Y ahora hay un nuevo hombre. Por tanto, el bautismo es una señal que predica también una nueva vida. Anuncia la resurrección que Jesús provee ahora, pero también en nuestro estado futuro. Mire lo que dice Gálatas 3:27. Porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido.
Todos los que han sido bautizados en Cristo, ahora viven en Cristo. Han sido revestidos de Él. Hemos sido despojados del viejo hombre. Ya no es nuestro amo y Señor. Cuando una persona se bautiza, ese individuo está recibiendo un sermón no verbal de parte de Dios. Y nosotros como iglesia lo estamos recibiendo también. Cuando una persona viene con fe a Cristo, tiene una nueva vida como regalo. Y el bautismo entonces anuncia esa nueva existencia con Cristo. Una nueva existencia que Cristo obtuvo y que Cristo da por gracia. Pablo una y otra vez hace mención del bautismo en sus cartas. ¿Por qué lo recuerda? En Efesios 4 vuelve y lo menciona. Habla de un solo bautismo, ya lo dijo en Romanos, también lo menciona en Corintios, en Primera de Corintios capítulo 12, versículo 12. Insiste una y otra vez en recordarle a la iglesia el bautismo. ¿Por qué lo hace? Porque Pablo entiende que es un medio de gracia. Porque Pablo entiende que la iglesia necesita recordar que ha sido sumergida con Cristo, que esto trae ánimo y aliento en este peregrinaje. Pablo no escatima refrescar la memoria de su iglesia. Así el bautismo se convierte en un recordatorio de la obra de Cristo y de su papel al unirnos a la iglesia. Pues cuando somos bautizados, somos incrustados de manera visible a una iglesia local, a su cuerpo, a su novia. Cuando creemos en Cristo, somos unidos a la iglesia universal. Pero cuando vamos a las aguas, somos unidos a una iglesia local, a una iglesia visible, a su cuerpo, a su novia, a su amada. El bautismo es una señal que da seguridad al creyente, que nos recuerda que la salvación es segura, no por nosotros, sino por la obra de Cristo. El bautismo no anuncia el día que fuimos salvados, no. El bautismo nos recuerda la fecha en la que le anunciamos al mundo que toda nuestra fe está en Cristo y que Él nos salvó. El bautismo es algo que Dios entonces nos da para asegurarnos que hemos sido sepultados con Cristo y que resucitaremos con Él. Cada vez que vayas a un bautismo, alaba al Señor, alaba a Cristo por haber muerto en tu lugar, por haber sepultado al hombre de pecado que se enseñoreaba de ti. Alábale, porque tienes seguridad de que resucitarás juntamente con Él. Y alábale, porque es la garantía de que iniciaríamos una nueva vida gracias a lo que Él hizo. Y no una vida perfecta, pues seguimos luchando con nuestro remanente de pecado. Seguimos luchando con el pecado, pero ya el pecado no se enseñorea de nosotros. Si tú has creído en Cristo y aún no has ido a las aguas, no pierdas más tiempo. No te prives de este medio de gracia. ¿Qué esperas para bautizarte? ¿Qué esperas para anunciarle al mundo que has puesto tu fe en Cristo? Que reconoces que Él murió por ti, que reconoces que has muerto al pecado y que ahora vives para Cristo y que estás seguro de que cuando llegue la muerte resucitarás juntamente con Él. No pierdas más tiempo, pues si has creído estás desobedeciendo el mandato de Dios.
¿O estás esperando ser alguien sin pecado, que no falle o peque? Si ese es tu obstáculo, has malentendido el Evangelio. El bautismo no está reservado para personas perfectas. No. El bautismo ha sido establecido para pecadores que han puesto toda su confianza en Cristo y que al poner toda su fe en Él están experimentando una nueva vida que Cristo produce, no que el esfuerzo humano produce. Si has pecado y estás dudando de tu salvación, querido hermano en Cristo, vamos, recuerda aquel día que fuiste a las aguas. Recuerda la alegría de saber que ya no perteneces al mundo, sino que perteneces a Cristo. Vamos, recuerda la alegría de saber que cuando la muerte llegue, resucitarás para vida eterna. Y no dudes de tu salvación. Pero si tú fuiste a las aguas y no hay ninguna novedad de vida en ti, si fuiste a las aguas pero sigues deleitándote en el pecado, amando el pecado, viviendo de forma contraria a lo que la palabra de Dios enseña, no hay ningún rasgo de novedad de vida en ti. Lo que tú hiciste no fue un bautismo, sino una representación fraudulenta. No una vida que evidencia la obra de Cristo, sino una acción emocional que en lugar de traer gloria a Cristo ha ocasionado que muchos burlen su nombre. Pues cuán mal hay para el nombre de Cristo que falsas profesiones culminen en las aguas, pues hará que muchos se burlen, pues el testimonio y la vida de estos que han ido a las aguas no corresponde con lo que Dios ha prometido para aquellos que salvan. Y cuando estoy hablando de una profesión fraudulenta, no lo estoy diciendo porque se espere que una persona sea perfecta, pero sí con una vida de sincera obediencia que refleje la obra de Cristo en él. Todo creyente, por santo que sea, seguirá lidiando contra el pecado hasta que Cristo venga. Pero una fraudulenta vida cristiana es una vida que de manera sistemática y continua está apartada de lo que Dios enseña en su palabra. Si eso fue así, muy respetuosamente te digo, eso no fue un bautismo legítimo, fue un mero chapuzón en el agua. Porque un verdadero bautismo no es el de una persona perfecta, pero sí que lucha sinceramente en la mortificación del pecado por la obra poderosa de Cristo en él. Así pues, termino entonces esta enseñanza recordando por qué el bautismo es un medio de gracia. Porque nos recuerda lo que Cristo hizo, porque afirma nuestra seguridad de salvación, porque nos ayuda cuando viene la lucha y la duda sobre nuestra salvación, porque nos recuerda que Cristo murió para librarnos eficazmente del pecado, porque nos recuerda que ya no somos esclavos del pecado, sino que ese viejo hombre ha muerto con Cristo y que cuando venga la muerte estamos seguros de que resucitaremos con Él para disfrutar de vida eterna, y que mientras ese día llegue, Cristo con su muerte obtuvo para nosotros una vida que nosotros no podríamos vivir, una novedad de vida, una vida santa, no perfecta, pero sí de sincera obediencia a Dios. Que cuando vuelvas a participar de un bautismo, alabes a Dios, porque este nos recuerda su poder, su avance en este reino.
añadiendo más al cuerpo de Cristo. Y cuando venga el pecado, recuerda lo que Cristo obtuvo para nosotros con su muerte, pero también con su resurrección. Y que hemos muerto. Y que ya no hay razón para volver a ser esclavos del pecado porque hemos sido librados. Tristemente pecaremos, pero al recordar el bautismo podemos decir: he pecado contra ti, Señor, pero gracias a tu muerte este pecado no volverá a enseñorearse de mí, porque tú lo venciste en la cruz del Calvario. Hermoso medio de gracia tenemos en el bautismo. Señor, muchas gracias por esta noche. Gracias por recordarnos todas las implicaciones que hay en el bautismo como un medio de gracia. Y sé que aunque hoy me quedé corto en detalles sobre lo que es el bautismo y todo lo que él abarca, hoy deseo de todo corazón que esta tu iglesia pueda ser animada y reconfortada al recordar todo lo que implica el bautismo. Pues este señala, este recuerda que estamos unidos a Cristo, con una unión que nadie podrá destruir, con unos beneficios que ya nadie podrá quitarnos, pues ni uno solo de los miembros de este nuevo pacto se perderá. En Cristo Jesús. Amén y amén.